tenía de estar con vosotros una tarde y tomarnos unas cervezas y conocer a Simakiari desde dentro. Por cierto, ¿por qué Simakiari? ¿Por qué os llamáis así? Simakiari, bueno, nada, fue una idea que tuvimos al principio, queríamos un nombre un poco original, que no fuera como todo el resto de los grupos ultras, y decidimos buscar un nombre especial. Rebuscando en una enciclopedia de la Nueva España, pues encontramos unas tropas que servían con los romanos que se llamaban los Simakiari y nos gustó el nombre. Al principio tuvo mucha controversia porque era un nombre complicado, pero bueno, al final triunfó. Al principio no dábamos un duro por el nombre, pero es un nombre complicado de escribir, complicado de todo, pero bueno. No fue el original, ¿eh? Sí. El original es Northboys, el grupo cuando se funda en el 94 es Northboys, se utiliza la mitad de temporada y como no gustaba mucho el nombre en inglés, era algo que evocaba un poco a Brigadas Azules, a la peña que había antes, se cambió y fue cuando ellos buscaron lo de Simakiari. Esas dos peñas que había antes, las Brigadas Azules que las acabas de mencionar tú y los Chiribís, realmente no tenían mucho que ver, más que eran aficionados del Oviedo, pero se juntó gente para llegar a formar Simakiari. Sí, sí, hubo gente de brigadas que por ciertos problemas nos pasamos a Simakiari y hubo alguno de Chiribís que también. Sí. Escasos, ¿eh? Sí. Yo creo que la gente de Chiribís prácticamente no, lo que pasa es que sí tuvimos al principio una convivencia mejor con ellos que con la gente que era más representativa de brigadas, con los que sí pudo haber más problemas, pero sí es verdad que la gente que funda el grupo en los primeros pasos vienen casi todos de Brigadas Azules. Y no hubo mayores problemas. Bueno, chavaletes que fundas una peña nueva. No, hubo problemas. Hubo problemas, ¿no? No nos vamos a engañar, hubo bastantes problemas, sobre todo por en cuanto a brigadas, porque se sentían amenazados en el sentido de que intentábamos ocupar de otra manera el mismo hueco, y de parte de Chiribís, pues una envidia porque ellos llevaban mucho tiempo y nosotros en poco tiempo pues conseguimos el mando de la animación. O sea que sí que hubo bastante, por parte de las dos, por parte de brigadas y de Chiribís, nunca se nos vio de buena manera, por lo menos en los primeros años. Luego ya no les quedó más remedio. Con el club sí que os llevasteis bien desde el principio, ¿verdad? Sí. Bueno, siempre hubo épocas. Hubo épocas, nos vimos envueltos en muchos engaños por parte del club, se nos utilizó en muchas ocasiones. Y bueno, nosotros empezamos... Se nos intentó utilizar, exacto. Pero nosotros siempre, a lo mejor pecamos de ingenuos al principio, pero siempre fuimos de cara y con la autenticidad por delante. Entonces, bueno, de todo se aprende. Nosotros cuando empezamos en esto éramos muy jóvenes y como cualquier experiencia de la vida, según te la van liando, vas aprendiendo. Y sí, había momentos que nos llevábamos mejor, momentos que nos llevábamos peor, pero bueno, desde el principio siempre hemos visto a la directiva desde un punto de vista muy crítico, sabiendo que ellos van a lo que van y nosotros a lo que vamos nosotros. Bueno, la parte de uno y del otro es totalmente distinta, uno es sentimiento y el otro es más... Se supone que tendría que ser igual. Sí, bueno, lo que pasa es que al principio el grupo tenía mucho menos peso, entonces importábamos mucho menos, era mucho más residual el trato que teníamos con ellos. Ellos en cuanto empezaron a ver que el grupo tenía cierto carisma entre el oviedismo, que vieron que el grupo ponía una pancarta y que enturbiaba, sobre todo temas luego posteriores, cuando veo Eugenio ya estaba en una gestión que era desastrosa, que el club se iba a pique, entonces ya intentan mucho más... Vieron que teníais peso y empezaron a respetarnos. Bueno, no sé si respetarnos, a tenernos en cuenta, cuando menos, respetarnos. Yo tengo unas discusiones con Eugenio, te gritabas, pero lo que es gritar como... Yo a día de hoy no creo que ninguna directiva de la historia del Real Oviedo, exceptuando la de La Fuente y Toni Fidalgo. La de La Fuente y Toni Fidalgo, ninguna directiva nos respetó. Nos intentó utilizar, nos intentó manejar, nos intentó tal, pero respetarnos, quitando la directiva de Toni Fidalgo y de Manolo La Fuente, ninguna. María, es que la directiva de Manolo La Fuente estabais viviendo en un momento en el que ayudasteis, vamos, inmensamente, a mí. Bueno, como muchos. Lo que pasa que... Pero vosotros movisteis muchas cosas, mercadillos, no. Yo hace poco estuve hablando con Uki, que es parte muy importante de vuestra peña, y con Kili estábamos en esa conversación, y bueno, hablamos fuera de cámara cosas y movisteis muchas cosas. Lo dice Víctor muchas veces, y es una frase que me gusta mucho de
tuvimos que hacerlo porque nadie había más que lo hiciera. Es decir, como colectivo de bastantes personas aglutinado, la FAP había muerto, se habían posicionado a favor del Astur. La mayoría de la gente tuvo muchas dudas, porque creo que es de justicia asumir que la mitad del oviedismo nos dejó empantanados, que de haber 15.000 socios, el primer partido con el Mosconia hubo 4.600 muy buenos, y con su equipo a muerte, pero para no volver a repetir los errores hay que saber lo que pasó. Y pasó que la gente bajó el equipo tercera, Gabino apostó por otra cosa y se fueron, y nosotros hicimos lo que siempre hicimos, solo que esta vez se nos dio más campo de actuación, se nos dejó hacer más cosas. Además, yo siempre digo una cosa, hicimos lo único que podíamos hacer. O sea, tampoco tampoco, para mí nunca no fue tan extraordinario. Quiero decir, hicimos lo que predicábamos. Para ti no es extraordinario porque lo sientes. No, porque, vamos a ver, yo quizás no es habitual en un grupo ultra y por eso yo desde que tengo 13 años vengo pregonizando una manera de entender el oviedismo, una manera de ver el oviedismo. Me fui de brigadas por defender esa manera. Entonces, yo seguir en la misma línea que seguimos, para nosotros, sobre todo para los de aquella época, no supuso ningún cambio. No fue que de repente pasara esto y cambiamos y de repente... No. Seguimos. De cabeza no, pero de acción sí, sobre todo de imagen social, que cada cosa que hacíamos tenía una repercusión que había que manejarla. Antes igual nos daba mucho más igual lo que podían pensar, pero llegado ese momento en el que estás representando la defensa del Oviedo, en cierta manera, tienes que tener cuidado. Y aparte lo hicimos porque había unas personas en el club que nos dejaron. Es decir, dijeron, nosotros ahora ya no podemos tener de esto, el aficionado del Oviedo que intente trabajar, que intente luchar. Sí. Yo cuando Gabino salió el 2 o el 3 de agosto diciendo voy a crear el nuevo club, el club está con los administrados concursos, desaparece, las palabras de la fuente fueron: si hay una respuesta social importante será lo único que nos pueda salvar. Y a eso se agarró la gente. Porque si llega otro más pijo, que no nos quiere ni ver por el club, que dice estos chavales vienen a mangonear, sé yo lo que tengo que hacer, nosotros no hubiéramos tenido esa acción y no sé si hubiera salido bien o mal. Yo creo que hubiéramos tenido también una acción, lo que pasa es que a lo mejor no hubiera tenido la misma repercusión, ¿vale? La repercusión fue la repercusión que hubo porque en el momento fuimos los que tuvimos que tomar la iniciativa. Pero yo te digo que la imagen de Simaquiari desde el punto de vista externo, vale, pudo ser que respondía, pero desde el punto de vista interno de grupo, a mí no me hubiera, o sea, yo no hubiera aceptado ninguna otra posibilidad. Claro. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, cuando lo tuvimos que hacer y punto. Lo único que hicimos fue hacer lo que predicamos, nada más. Pero antes del 2003 se centraba todo mucho en animación, viajes, tifos, y de repente hubo que hacer porque no se necesitaba, política claro, social, que es un cambio importante. ¿Cómo fue eso? Ya no supervivencia. Solo... Yo creo que no tiene otra. De viajar al Bernabéu, al Camp Nou, a los barrizales y a barrios de Oviedo que... Pues tiene una doble vertiente, que es el oviedismo estaba muy dormido, es una realidad. Yo siempre cuento, no sé si fue el ayuntamiento o el club, pagó a todas las peñas y a todos los aficionados buses y entradas para ir a Vallecas a la penúltima jornada de Liga, que el Oviedo se salvara, el año de Luis Aragonés, 2 buses de Simaquiari, nadie más fue. Y en cambio luego ibas a Ávila, a un partido iban 5.000 tíos en tercera. Fue como una regeneración, desde mi punto de vista. Fue un cambio total. Mira, un detalle que es muy importante, y es que el primer año de Simaquiari, los primeros años de Simaquiari se viajó más que toda la historia de todos los grupos ultras que había habido antes de lo que hablábamos de los chilibis. En Oviedo. Sí. Intentamos aportar algo nuevo y creo que lo conseguimos. Ahora, ese aporte que nosotros hicimos en su momento parece que está muy metido en la afición del Oviedo. Cuando la gente de fuera sobre todo habla de la afición del Oviedo, yo estoy muy orgulloso porque muchas de las cosas que la gente de fuera tiene en la cabeza sobre la afición del Oviedo fue gracias a nosotros. En eso sí es verdad, porque cambiamos. Es verdad que la afición del Oviedo estaba totalmente dormida. Que puede estar empezando a pasar ahora, ¿eh? De hecho, yo creo que todavía sigue. Sí. No vamos a confundirnos, ¿eh? Sí, la afición del Oviedo ha demostrado a lo largo de los años que cuando se necesita y se le dan posibilidades de actuar, de ser parte activa del club, lo hace, pero si no, no es una afición demasiado pasional en el terreno de juego, simplemente es la gente tiene mucho sentimiento hacia el equipo, quiere al equipo, pero luego es crítica, es fría. Yo, por ejemplo, ahora hoy en día estoy desilusionado con todo el ambiente que veo alrededor del Oviedo, porque para todo lo mal que lo pasamos tantos años,
no veo un cambio como el que yo esperaba. A mí tampoco me gusta ir al campo y escuchar silbidos. Que las cosas se pueden hacer mejor, sí que es verdad, pero que lo hemos pasado peor de lo que estamos pasando ahora también hay que tirar. Pero yo ya no me refiero tanto a silbidos puntuales que se pueda silbar, yo qué sé, jugadores que el año pasado tuvieron una mala actuación con el entrenador, pues sí se les puede decir. Yo eso no tengo nada en contra. Lo que quiero es que cuando el equipo, por ejemplo, está en una situación de agobio 1-1 con el Mallorca que necesitas, pues me gustaría un ambiente en el campo mejor. Para mí es decepcionante que haya 12.000 personas nada más en el Carlos Tartiere jugando en partido de segunda. Influyen obviamente los carnés de socio, los precios que ponen, los precios de las entradas, porque lo que digo, cuando al Oviedo le dejaron comprar acciones por 10 euros, compró absolutamente todo el mundo y se tuvo más ingresos. Cuando en el 2003 se pusieron unos abonos muy baratos para que hicieran, hubo no sé si 12.000 socios en segunda división, 17.000, perdón, 17.000. Es decir, que cuando al Oviedo también se le propone algo al oviedismo, sabe responder, pero también al oviedismo hay veces que entiendo que debería tirar un poquitín más de sí mismo. De aquellos años, vosotros, con un recuerdo que os quedéis, no tiene por qué ser el mismo. De una cosa concreta. Una cosa concreta que tengas tú marcada dentro. Yo lo tengo clarísimo, además tiene que ver con un colaborador habitual vuestro. Yo del día del Mosconia nunca se me olvidará. Yo tengo dos recuerdos importantes de mi historia con el Oviedo. Uno, que no pertenece a Simaquiari, que es el día del Oviedo-Génova, porque fue el día que entendí lo que era ser ultra, que entendí lo que era ser un grupo ultra, que entendí de qué iba esta movida, y el día del Mosconia, porque entendí de verdad lo que era el oviedismo. Yo he sido oviedista muchos años antes, pero ese día fue el día que lo entendí. Unido, que no quiero que se me olvide, al día que jugamos contra el Astur en el Hermanos Llana, y nosotros lo vimos desde el campo de juego. Sí, son momentos que no creo que vuelva a vivir momentos tan importantes, tan pasionales, tan importantes desde el punto de vista del corazón como esos dos. Pero yo cuando nos pregunta ella, mira la diferencia, me preguntas de recuerdos del 2003, para mí fue una época de mucha actividad, de muchas cosas, y me sale a la memoria el Mosconia. Es decir, yo cuando sale el Oviedo al campo, sacamos el tifo, todo el campo de pie aplaudiendo y el himno, hay que contener las lágrimas porque no quedan bien. Y ese día tú no conocías al que estaba al lado. Sí, sí, y abrazos, te mirabas con él y decías, vamos, hostia. Sí. No. Pero también me salen los malos, es decir, yo el recuerdo del 2 de agosto, meterme en las oficinas de Oviedo y los administradores concursales de 46 empleados diciéndole que a 42 fuera, Billy llorando, La Fuente llorando, diciendo cerramos el chiringo, yo de pensar en eso también digo, hostia, la gente yo creo que no se dio cuenta del hilo que había ahí, de estar al borde de todo. A mí en ese momento pudieron ser experiencias negativas, pero con el paso del tiempo para mí es una experiencia positiva, sobre todo por cómo evolucionó. Pero esa concreta no, esa concreta es un mal recuerdo, luego tengo muchísimas muy buenas, es decir, pero yo tengo cosas malas de esa temporada, es decir... Y hay cosas más personales incluso. Tú y yo conocíamos a gente que considerábamos muy oviedista y que vendió el tema como... Discusiones en agosto del 2003 aquí con amigos de decir tenemos que parar porque vamos a acabar mal. Y que por desgracia hay que verlos hoy en día en el Tartiere. Eso es uno de los grandes problemas también, que la afición del Oviedo, incluidos nosotros, lo que falta un poco es de memoria también, porque nos están intentando... La única persona, por ejemplo, vosotros que estáis intentando sacar aquella época... Pero mucha gente no quiere recordar aquella época porque no les interesa. Y a nosotros, por bien o por mal, no nos van a bajar de la burra. O sea, nosotros estábamos en aquel momento y estamos como en aquel momento, estamos ahora. Creo que eso es importante y creo que a nadie se le debe de olvidar. Nosotros la sacamos porque yo estoy muy empeñada en que fueron momentos muy difíciles, pero que el Oviedo es que hoy en día es lo que es, porque tiene eso. Es que tenemos lo que no tiene ningún club. Eso me gustaría ver a muchos clubes de primera, con mucho dinero, que les pasara lo que nos pasó a nosotros. A ver cómo respondían. Es difícil, lo bueno y lo malo, Lo bueno de lo Oviedo es que nosotros lo vimos. En otra ciudad pasa y que marchen la mitad de los socios, también te lo digo. Que el alcalde tal, obviamente pasó en Murcia, ¿no? En Alicante, por ahí, también hubo historias así parecidas y unos salen mejor o peores. Aquí lo que está claro es que hicimos un callo cojonudo, es decir, hay 10.000 tíos, 11.000, que son unos putos chiflados del Oviedo, que en cuanto pasa algo, ¡bum! Va, y se entera todo España, y son del club, y ponen una camiseta nueva, o fichas a un paquete, y ya está loco todo el mundo, y eso es una realidad. Ahora, yo no me atrevo a decir que pase en otro club, y igual en otro club no llega a pasar porque tienen los antes cojones de pararlo antes. O igual sí, es lo que yo voy. Es una suposición únicamente. Lo único que el Oviedo puede decir es que nosotros lo pasamos y lo superamos. Claro, es lo que, lo que yo no sé decir es si otro club le pasa... Hay dos hechos que son, bajamos 2 temporadas
o sea, 2 categorías en una temporada, salimos adelante, yo creo que con lo que hablamos antes, reforzados. Y aquel día del Mosconia con -6. Sí. Acordaros, Hombre, empezamos en la temporada Rivas, con menos... aquella plantilla, o sea, aquel gol de Kili nos dio menos 3 puntos. Sí. Y lo del 2012, que también creo que hubo un trabajo detrás, que tuvimos mucha suerte con la justicia, que jodió a Alberto González, porque si la justicia, como en primera instancia, dice que no pasa nada y que no tiene un delito penal, tengo miedo que esto no saliera. Obviamente hubo un consejo de administración espectacular que dio todas las facilidades y la gente volvió a responder de una manera brutal. Y dijiste un nombre que no quiero que caiga en el olvido, que es Antonio Rivas. Hombre, vamos. Parece que nadie se acuerda de Antonio Rivas. Y yo hay una imagen, que tú sabes cuál te estoy diciendo, la de que sale con el ordenador y con todo y sale el sublimario de fondo. Eso nadie se le puede olvidar. Bueno, y eso a día de hoy parece que se quiere hacer un salto entre la época de primera a ahora. No, pero si lo más importante de la historia del oviedismo, de toda la historia del oviedismo, fue ese periodo. Hay muchas. Cuando perdimos con el Salamanca 0-3 en segunda, dio una rueda de prensa que tuvo que parar de hablar porque empezó a llorar. Era cuando bajábamos a segunda B, pegó una hostia al cartel de publicidad que había atrás. Rivas es un tío que lo sentía, que venía a trabajar, que venía a dárselo. Y volvemos a lo mismo, y se le silbó y se pidió al Consejo, cierta parte de la afición, que se lo cargaran. Esto va todo así, es decir, la memoria es frágil. Opiniones hay opiniones. Esa foto que dices tú la hemos publicado en el reportaje que acabamos de publicarlo hace un rato, hablando con Kili y con Pedro Luis. Pedro Luis, otro fenómeno, no es la tan primera página. Pero es un fenómeno. Pero Pedro Luis, hostia, un tío que sabía... Yo hablaba con él y me hablaba del lateral derecho del Alcoyano, que tenía no sé cuántos años. Yo decía, madre Pedro, yo no... Tú ficha a quien quieras, que yo no... Lo bueno que tenemos ahora de hablar de aquella época es que la perspectiva del tiempo es súper importante. Hombre, claro. Y ahora ves las cosas, echas una mirada atrás y ves las cosas mucho más claras que en aquel momento. Y en aquel momento, porque yo lo reconozco, pequé de intransigente en cierto momento. A mí o era pin o era pan. Y ahora veo aquella época de otra manera. Veo que toda esa gente apoyó mucho. Yo, aunque sea echarnos piedras, que no es echarnos piedras sobre nuestro tejado, sino que yo lo pienso de verdad. Yo no creo que si Macchiari solo hubiera podido hacer lo que pasó. Coña, lo que acabas de decir es muy bonito. No lo sé si es bonito o es feo, pero es verdad. Es una realidad total. Es una realidad. O sea, nosotros pudimos ser un motor, podemos llevar una iniciativa, pero si no llega a ver el oviedismo, no llega a responder... 11.000 en la manifestación contra las Turros, no íbamos... Además, nosotros en aquella época, pues yo lo recuerdo, o cuando organizábamos las manifestaciones, las organizábamos aquí, estábamos en el desván, tal y cual, yo no sabía si íbamos a ser 20 o si íbamos a ser 2.000. Claro. O sea, a lo que voy es que nosotros no nos importaba en realidad. Yo eso lo viví porque no existía la FAPA. Entonces yo para avisar a la gente... Dejó de existir, claro, por suerte, se hizo por suerte, porque para era... avisar de las manifestaciones, reuniones en el Tartiere, en la sala de prensa, yo cogía un listado que tenía de la FAPA de hacía 1000 años y empezaba a llamar a las peñas para que fueran. Gente que te lloraba porque el marido había muerto, era el presidente de la Peña Noreña, me acuerdo de este caso, y la viuda decía, si está aquí mi marido y tal, y toda esa gente te respondía con pasión, mucho más la gente de fuera de Oviedo que la de Oviedo, mucho más convencida. Yo siempre dije que salvó al Oviedo, mucho más el oviedismo de fuera que en Oviedo, porque en Oviedo Gabino era un emperador y mucha gente le fue siguiendo, y también vino mucha gente al Oviedo por criticar a Gabino, que también lo vi, ¿eh? Y también mucha gente que quería reunirse con nosotros. Vamos a intentar ver una manera positiva de todo aquello. Claro, también hubo mucha gente, porque Gabino era un emperador, también hubo mucha gente que era muy gabinista y que de aquella dijo, sí, hasta y se le cayó el mito. se acabó. Sí. Se acabó, muchísima. Hombre, porque vamos a ver, solo hay que ver los cosas. resultados electorales que había en Oviedo cuando estaba Gabino. Pero es que se vivían. Yo que intentabas hacer cosas, medios de comunicación tal, a mí me llamaban a casa concejales del ayuntamiento y le decían a mi madre que éramos batasunos. Yo no tenía móvil y mi madre decía, Antonio, me está llamando. Y luego mi madre los cogía por la calle y les metía unas broncas de la Virgen. No, barbaridades, claro. barbaridades. Hostia, es que era realmente barbaridades. Tú tenías que un control de todo total. Gabino era un control a la bueno, Nacho lo sabe, a la mueblería de él tenías que hacerte socio de la CF. Claro. Luchabas contra todos. En el Café Español era donde se hacía socio a la gente en septiembre, San Mateo. Y toda la campaña que hicieron... Claro, no,
y la campaña previa que hicieron de captación con nosotros. ¿Cómo se llamaba aquel? Nacho Fernández. No, Toño, ¿cómo se llamaba aquel que fue presidente luego de la CF? Gracias Mario... Isa Peralta. Isa Peralta, todos aquellos nos llamaban todos los días, hay que criticar a Eugenio, hay que tal... Carlos Novoa y todos estos, no pueden presumir de oviedismo, al menos desde el punto de vista. Y que el tiempo les puso en su sitio. Sí, está claro que la gente que vive del Oviedo, yo entiendo que es más difícil, es decir, y cuando vivo no digo de un sueldo directamente, digo periodistas, es tu trabajo, yo entiendo que cada uno es su trabajo. Ahora la cagas, te involucras personalmente, asumes las consecuencias, ahí no hay vuelta de hoja. Sí, Antonio, pero vamos a ver, no es exactamente eso, es que él, me acuerdo perfectamente de aquella época, y en aquellos Crónica Azul que hacía, él era el paradigma del ovidismo. Claro. O sea, lo que él, a mí me recuerda al de... ¿Cómo se llama el periodista este que tiene las tertulias ahora por la noche? A Pedrerol. Me recuerda a él la de Dios, porque es que es hablar sentando cátedra. O sea, lo que él decía era el ovidismo. La pena es que mucha gente lo seguía. Es decir, es una realidad. Los últimos años de Eugenio fue el adalid en contra de ese consejo, auspiciado por el ayuntamiento, pero claro, cuando es que se pasó del que era nuestro amigo, el que dijo que el día de Leche, cuando invadimos el palco y el césped, había sido culpa de Prieto, de repente una mañana te levantas que quiere joder al Oviedo y desaparecer y es tu máximo enemigo. Es decir, había que situarse, había gente que decía, ¿esto cómo va? ¿Quién son? También hay que tener en cuenta la edad que teníamos nosotros. Sí, hombre, yo ahora mismo tengo 42 años. Yo en aquella época no los tenía, entonces claro, no eras tan claro, entonces de llevarte decepciones, yo entraré en el despacho de Celso González y de tuto y de mí a la cara, porque eras unos chavales, te sentaban en un sofá que quedabas encajonado y yo le dije, tú eres tan tonto que no vas a querer que desaparezca el Oviedo. Se levantó, empezó a gritarme, si me pasa ahora tendríamos una charla más entretenida, pero con mucho más entretenida. Claro. Pero bueno, ese es el mérito también de lo que pasó todo aquello, que no nos dejamos... Ya, pero aunque a mí me gritaran, a ti te convencieran, yo no podía venir luego a la reunión de aquí y contarle a la gente, es que tal, ¿no? Claro, si la gente nos hizo caso es porque hicimos lo que la gente quería, no porque fuéramos nosotros unos adalides. Yo siempre digo que nos pudimos equivocar 50.000 veces. Pero yo digo que no, pero claro. siempre... Intentando hacerlo lo sobre todo aquella. Siempre intentando ir con la autenticidad con la misma autenticidad que comentábamos antes que nos fuimos de brigadas, siempre quisimos mantener esa línea. Y creo que a día de hoy, puedo decir con mucho orgullo, que se sigue manteniendo. A día de hoy se sigue manteniendo con los actuales dirigentes del Real Oviedo. Nosotros tenemos una relación con ellos X, pero siempre manteniendo una línea. Si les gusta bien y si no les gusta, también. Hombre, yo creo que todos los consejos de administración del Real Oviedo supieron que nosotros, si estamos a bien, somos muy buenos, es decir, apoyamos, pero claro, si tú estás haciendo una gestión como la que hicieron Celso González o Alberto González, obviamente que esperan, que están hundiendo al club en todos los aspectos. Pero siguen intentando manipularnos, ¿eh? Yo creo que la independencia, si me quieres, es algo que ya la tienen más o menos convencida. Es decir, cuando éramos chavales, Víctor, te acordarás, si cantabas Lillo, Lillo, pues Eugenio decía, para ir a Compostela, igual los echamos pero ahora eso no pasa. No, pero vamos a ver. Pueden tener un trato más cercano con una persona, dos, tal, pero no hay intentos tan obvios que de aquello decías. Bueno, eso ya lo hablarás con la gente. Cuando hables con los que no son del principio y tal, te podrán comentar lo que ellos quieran. Yo no estoy de acuerdo con Antonio en este aspecto. A día de hoy creo que nos siguen intentando manipular. Bueno, todos los días. Que lo intenten, claro. Sí, pero yo me refiero al tema de la independencia del grupo, que ellos no lo intentan con regalitos, no lo intentan con programas, sino pueden tener un trato más o menos, pero no es como antes. Yo qué sé, Víctor, ¿te acuerdas cuando lo del campo viejo, lo de tirarlo o no, por la reforma que se iba a hacer, sacamos una pancarta que era Gavino, no a los 18.000, un campo digno y tal? Sí, pero, pues ha llegado Eugenio, pero vamos a ver, pero hay una cosa que está clara, nosotros lo que hicimos lo hacíamos porque queríamos en ellos. Porque ¿no? pensábamos, obviamente. Claro, eso es pero obvio. eso hay que dejarlo, eso es obvio. Que luego gente se sumara a lo que nosotros pensara y te echaron una mano. Incluso te digo que podíamos estar equivocados. Y no todo como tú bien dijiste y manifestamos Víctor y yo, no en el grupo siempre hay unanimidad. Lo que hay unanimidad es la postura que tiene la directiva que hay en cada momento y que sigue todo el mundo. Pero dentro, yo me acuerdo cuando se apoyaba Lillo, yo cogí marcha de dije, es que no lo aguanto más. Bien, pero no lo aguanto más, pero te callabas, no fue una hacías postura nada. no influenciada. Claro, no. Fue una postura en ese momento
creíamos que lo que había que hacer era apoyar al entrenador, pero además en ese momento yo era uno de los que llevaba el grupo y en ese momento se tomó esa decisión no por presiones, sino porque creíamos que era lo mejor para el Real Oviedo. Como con Ugarte después, lo que pasa es que no todo el mundo puede estar de acuerdo. No, claro, bueno, pero es que eso pasa en todos los sitios. Me dices que le pregunte esto a los más actuales. Sí, cuando vaya Nacho a esas... Cuando quede con ellos. Claro, cuando hagáis esas tertulias que hacéis y tal, le comentas que qué opina de la directiva actual, si cree que no se está intentando Pero Nacho manejar, tampoco podrá ¿no? decírtelo todo, porque mientras se está viviendo las cosas también hay que mantener Claro, una yo creo que relación, Nacho es suficientemente sincero y independiente para que te diga... Yo estoy seguro, porque, yo se lo intentaré porque sacar. para mí es una de las personas, como muchos de la gente que lleva ahora al grupo, es de lo que más orgulloso estoy, es que me siento totalmente representado de lo que sentíamos en ese año 1994, me veo totalmente reflejado en los que veo ahora. Entonces, pregúntaselo que... La gente nueva, los que valen y los que son buenos, son los que han llevado el grupo al final. Es decir, ha hado un relevo generacional. Ay, que yo me veo representado. Yo lo que pensaba cuando tenía 16 años, veo que muchas de esas cosas ya me cuesta. siguen. No, yo veo que sigue habiendo ese espíritu. Si no, no seguiría siendo Simancari, o la liaría, o... Aquí hay tres pilares y esos son innegociables. Es decir, el ser oviedista, anti-sportinguista y no meter político en el grupo, eso es algo que cada persona que lleva el grupo lo tiene clarísimo. Y yo creo que hay otro más, que es sobre todo viene a colación de todo lo que estamos hablando. Independencia. La autenticidad. En el sentido de, yo me puedo equivocar, pero todo lo que haga lo hago por el oviedismo. Mirando por el oviedismo, no, por el Real Oviedo y por Simancari. ¿Sabes? Y nos podemos equivocar, podemos hacer cosas que están mal, podemos hacer cosas que están bien, pero nunca va a haber historias personales. En tantos años no creo que nadie nos pueda decir, no, es que vosotros una vez pusisteis el tema. O no, que sí lo dicen, Viti. Una cosa es que lo digan, una cosa es que lo digan y otra cosa es que tengan razón. No, pero que lo dicen, ya te lo Yo al que lo quiera decir, y tú lo mismo, que venga, que me lo explique, ya le explico yo el tema, cómo va. Te daré nombres luego. Hoy estamos en el Desván. Sí, ¿Por qué el Desván? un templo. Porque es el bar de uno de los máximos responsables de este grupo, fundador. Y por todas las experiencias que hemos vivido aquí ya. Se empezó a venir y es un bar que nos ha acogido siempre perfectamente. Yo creo que es para mí es la casa, cuna del oviedismo. Es la casa no cambió, no lo hace por interés ser del Oviedo, sino simplemente porque lo piensa, porque la gente que paramos aquí somos dos del Oviedo y nos gusta este ambiente. Pero hay mucha más apertura que no solo del Oviedo. Pero bueno, para mí es la casa de Simancari, no del oviedismo. Yo diferencio un poco el tema y para mí es la casa de mi grupo, es nuestra casa. Yo vengo aquí y nunca estoy solo. Creo que es la referencia. Yo lo que me quería referir era que no es algo que, por ejemplo, yo sé de muchos bares que utilizan el Oviedo para atraer a gente o que durante una época dejaron de seguir al Oviedo y ahora vuelven y tal. No, tío, es del Oviedo. La trayectoria del Desván es paralela a la de Simancari. Sí, en ese sentido de autenticidad que decíamos. El Desván debe ser del 2002, creo, ¿no? Por ahí debe ser. Pues no sé, yo empecé a trabajar aquí cuando abrió. O sea que... Y además aquí, ¿dónde os reunís? Porque me tendré que quedar en otro sitio con esta gente para que me sigan contando. Tenemos desde hace poco un local para... Pues es un local que tenemos amplio para actividades propias, reunirnos, pero bueno, es mucho actividades culturales y tertulias, debates... Concursos de tortillas... hacen charlas filosóficas, toda la movida, traen a gente muy interesante. Pero bueno, es muchísimo más puntual que venir aquí. Es decir, son totalmente compatibles. El local y el Desván son totalmente compatibles. Totalmente compatibles. Aquí no hay cañeros de cerveza, ¿no? Bueno, alguno hay, pero... alguno hay porque si no, ¿qué haces? Quiero decir, no te vas a estar ahí muriéndote de sed. Te tomas algo y... Bien. Pues entonces llamaré a Nacho y quedaré con... Donde manda el patrón no manda marineros. Yo creo que Nacho es una entrevista súper interesante. O sea, yo me encantaría hacérsela yo, pero házela tú. Si quieres me llevas de entrevistador y le damos caña, pero...